Haciendo un poquito de repaso respecto de lo que vimos la clase anterior, tengan presente la definición del artículo 724, esa sin margen de error, tiene que integrar el estudio de esta primera unidad, sí o sí, en más o en menos lo que puedan fijar, digamos, de memoria o en forma aprensiva, pero es una definición que tiene que estar en el estudio. Habíamos charlado también acerca de otras denominaciones que recibía la materia y de otras acepciones al vocablo obligaciones, entendiendo el por qué, en definitiva, nos quedamos con la denominación de la materia como se llama, y por qué llamamos obligación a esto que el artículo 724 define, y no en los términos en que por ahí el hablar vulgar hace que utilicemos o mal utilicemos esta terminología, que en realidad tiene un guardado un sentido jurídico específico, que es esta relación jurídica que nos describe la norma ya hoy con carácter legal, como les decía. De esta definición, superando ya las definiciones históricas que han tenido en algún momento suma importancia para entender nuestro objeto de estudio, como la que analizamos, definición de Justiniano, después la definición de Giorgiani, que si bien no la estudiamos en clase, sí yo les mencioné acerca del aporte que había hecho esa definición, y que también fue receptada como base junto con la definición de los doctores Pizarro y Vallespino en el artículo 724 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Esta definición que ya hoy nos da el legislador, nos presenta ya lo que va a ser el contenido de la unidad 2, donde vamos a estudiar los elementos esenciales de la obligación. Aparecen ya las 4 patas de la mesa, y los elementos sobre los cuales se va a sostener la obligación, sin los cuales no va ni siquiera a nacer, ni siquiera a existir. Una definición que además ha sido muy útil en términos de adherir a una teoría en concreto sobre la naturaleza jurídica, que hasta el momento era algo debatido históricamente y en la doctrina. Y luego ya nos adentramos en los caracteres de las obligaciones, y habíamos alcanzado a analizar 2, que les dije que eran los 2 más importantes, pero no eran los únicos: el carácter de la bipolaridad y el de la temporalidad. Cuando hablamos de bipolaridad, recordarán ustedes, habíamos mencionado la existencia de 2 polos, polo activo y polo pasivo, donde vamos a encontrar al o los acreedores y deudores respectivamente, polos que que se presentan, digamos, en forma separada, pero que a la vez están vinculados, están relacionados, no están, digamos, aislados, ni son independientes en el 100%, sino que están vinculados entre sí, pero que obedecen a intereses distintos. En tanto el polo activo persigue la exigibilidad del crédito, o sea, es el que tiene el derecho subjetivo a exigir la prestación por parte del sujeto pasivo, en tanto este último es el que se encuentra jurídicamente obligado a responder a esa prestación, satisfaciendo el interés del acreedor o de los acreedores. Y hablamos como caso puntual la razón por la cual los polos debían mantenerse separados y no podían recaer en la misma persona y patrimonio, por lo cual derivaba ello en la extinción de la obligación por confusión, que, ya cerrando la idea que mencionamos en la clase anterior, no se configuraba en el caso del heredero, porque justamente la norma había hecho ese agregado de que la confusión se iba a dar no solo cuando se reúna la calidad de acreedor y deudor en la misma persona, sino también cuando lo sea en el mismo patrimonio. Por ello, esa segunda parte de la definición de confusión, cuando nos habla de
del mismo patrimonio, eso es lo que hace que el caso del heredero, que tiene un patrimonio personal y que recibe el patrimonio del causante, por más de que entre sí hubieran relaciones obligacionales, no iba a operar la confusión por no configurarse la identidad del patrimonio, por mantenerse a través del beneficio de inventario los patrimonios separados. Entonces no se iba a producir la confusión y no produciría entonces la extinción de las obligaciones. Después hablamos de la temporalidad y mencionamos el principio de que las obligaciones nacen para ser cumplidas, de que el acreedor no tiene eternamente el derecho a exigir del deudor el cumplimiento de la deuda, y que tampoco el deudor está eternamente obligado con su acreedor, sino que existen plazos, no solo el plazo en lo que refiere al cumplimiento de la prestación en forma oportuna, como elemento accidental, que ya vamos a estudiar también en la próxima unidad, sino también, en la unidad 3, sino también el plazo en lo que refiere al tiempo que el acreedor tiene para exigir el Profe, pago. parece que se muteó. Yo no sigo sin haber tocado mi computadora, no sé si el resto me escucha. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha, doctora. Ah, bueno, porque yo estoy sin tocar la computadora, salvo que alguien haya desconfigurado sin querer. Bueno, continúo entonces. Les decía la temporalidad, que no solamente refería al plazo de cumplimiento de pago, sino que también tenía que ver con el plazo que tenía el acreedor, que tiene el acreedor para reclamar lo que en derecho le corresponde, digamos, activar el cobro del crédito dentro del término que la ley le da, que en nuestro caso, en nuestra materia en concreto, es un plazo de prescripción liberatoria que corresponde a 3 años, según la modificación que tuvo este Código Civil y Comercial, y que unificó ese plazo a todo lo que es ámbito contractual y extracontractual, término dentro del cual el acreedor tendrá que instar el cobro de su crédito, digamos, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, se mantuviera inactivo durante ese plazo, la obligación va a prescribir. Prescripción que va a producir, como les había mencionado ya sobre el final de la clase anterior, que esa obligación se transforme en lo que este código denomina un deber moral. Y hasta allí habíamos avanzado, dejando, digamos, el punto suspensivo para el momento en el que profundicemos un poquito más en lo que son los deberes morales en la unidad 3 también. Bueno, otro carácter, ya continuando, digamos, con lo que nos quedó pendiente, otro carácter también importante es la atipicidad. ¿Qué es la atipicidad en esta materia? Ustedes piénsenlo desde el punto de vista, así como lo analizan desde el punto de vista del derecho penal, ¿qué pasa con el derecho privado, con el derecho civil? En el derecho penal nosotros ya tenemos la idea, porque aparece la denominación en el concepto mismo del delito, que hay tipicidad. Tipicidad implica que yo tengo un código que recepta conductas, pienso en el Código Penal, ¿no es cierto?, que recepta conductas particulares, previéndoles, en el caso de que una persona las lleve a cabo, una sanción. Pero tengo un catálogo, ¿sí? Tengo el que matare a otro, el que produjera un daño en la propiedad de otro, el que calumniara a otra persona, el que injuriara, el que robara, el que hurtara, etc. Tengo un catálogo ya definido por el legislador de conductas que van a ser reprochables desde el punto de vista penal. Eso, desde el punto de vista del derecho de las obligaciones, no sucede. Si sucediera, ¿qué tendríamos? Tendríamos un catálogo de obligaciones, digamos, agotando las diferentes variaciones que el vínculo pudiera presentar,
según el tipo de objeto, según la existencia de singularidad o pluralidad en los sujetos, según el tipo de fuente o causa fuente de la cual la obligación naciera. Bueno, todo eso no existe en el código. Tenemos clases de obligaciones, digamos a grandes rasgos, pero no tengo un catálogo de si si el sujeto de pasivo tuviera que entregar un inmueble al acreedor, tal cosa, si el sujeto pasivo tuviera que entregar un automotor, tal cosa, si el sujeto pasivo tuviera que entregar un libro, tal cosa, no. Tengo una regulación más bien general, que, digamos, permite la adaptación de la obligación que yo tengo en el caso concreto a lo que la norma regula en esos términos, o sea, en términos general. Como dice Fabián en el chat, y tomo su aporte, existe una sola categoría general, siempre en esos términos, abstracta y universal de obligación. No tengo un catálogo cerrado como tiene el Código Penal, sino que tengo, digamos, una obligación única que tiene regulaciones específicas en el código, porque vamos a estudiar clases de obligaciones. Por ejemplo, tengo reguladas las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer, las obligaciones de no hacer, las obligaciones de dar suma de dinero. O sea, no es que tengo una gran bolsa y tiro todo adentro. Tengo una clasificación en el código, pero no al punto de la tipicidad que tienen otros códigos, como el caso del Código Penal. Y esto también tiene que ver con el dinamismo propio que tiene nuestra materia dentro del marco del derecho privado. El derecho privado hace que, íntimamente ligado al ámbito comercial, hace que constantemente las relaciones jurídicas se renueven y se creen formas de contratación nuevas y modernas, que si las tuviéramos que encuadrar dentro de un catálogo ya predefinido, sería vulnerar la autonomía de la voluntad, que es la fuente de todo lo que es derecho privado en general, y sobre todo en nuestra materia y el derecho de los contratos, con quien estamos íntimamente ligados. Como dice Gabriela en el chat, si existiera un catálogo cerrado, conspiraría contra la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque en nuestra materia, el derecho privado, este concepto de que las partes tienen total libertad de contratar, en lo que implica en si van a contratar o no, o sea, van a celebrar un contrato o no. Libertad en establecer el contenido de lo que van a celebrar, de lo que van a acordar, implicaría que si yo lo tengo que encuadrar, más allá de que también hay un catálogo muy general, pero hay clases de contratos también, el legislador no quiere encasillarlo a un punto rígido, sino que permite que el propio dinamismo juegue a favor de la libertad de contratación y vayan formándose relaciones jurídicas nuevas y el legislador las vaya captando en regulaciones generales, ¿sí? Bueno, ¿qué otro carácter tiene que ver con esto mismo? El carácter de la abstracción. La abstracción implica la posibilidad de que yo, a través de procedimientos lógicos de la deducción y la inducción, pueda establecer de alguna forma caracteres comunes a las clases de obligaciones que tenga enfrente, porque justamente tengo ideas generales que cualquier obligación va a compartir. Por ejemplo, yo sé que cualquier obligación tiene al menos dos sujetos, ¿sí? El sujeto pasivo y el sujeto activo. Independientemente de que tenga a Juan o a Pedro como sujetos, independientemente de que la prestación fuera de dar, de hacer o no hacer, independientemente de que naciere de un delito o de un contrato, puedo extraer como idea general, puedo abstraer como idea general que
todas estas obligaciones van a tener siempre un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿sí? O sea, tiene que ver con justamente que estoy ante una categoría general de obligación que permite ir extrayendo aspectos en común de esta gran obligación que sirve de madre luego para que las partes le den forma en el caso en particular. Bueno, otro carácter también válido para mencionar es la autonomía. Profesora, No sé quién habló. Sí, escucho. Natalia Benítez. Natalia, sí, te escucho. Le quería preguntar si está bien como que la abstracción es como englobada todas las situaciones de obligaciones que hay, pero que va evolucionando. O sea, la base siempre va a ser la misma, pero de distintas índoles. O sea, ¿está bien así mi explicación como yo entendí? Es correcto. Vas a tener una base común Claro, dentro de la cual vos vas a ir en cada caso en concreto tomando o quitando elementos singulares. claro. ¿Sí? No van O a sea, ser siempre los mismos elementos, van variando. exacto. Por eso nosotros vamos a ver, hay una estructura que son la de los elementos esenciales, que es común a cualquier obligación. Ahora, después sí vamos a ver que dentro de esa estructura yo puedo agregar, por ejemplo, un elemento accidental, o puedo darle forma de obligación de dar, o puedo darle forma de obligación de no hacer. O sea, voy a tener una base común, y a partir de ahí, y tomando también en cuenta el dinamismo del derecho privado, voy a ir dándole forma, digamos, en cada caso en concreto, ¿sí? Pero sí, está bien la interpretación que hiciste. Gracias. Bueno, autonomía, que es otro de los caracteres, tiene que ver con, por ejemplo, es un término que ustedes lo utilizan en general en el derecho y quiere decir lo mismo. O sea, autonomía es cuando uno caracteriza con autonomía en el derecho privado, hace mención a este término, quiere decir que el instituto que están analizando nace, no hablo de autonomía desde el punto de vista didáctico, sino hablo desde el punto de vista del objeto de estudio, ¿sí? Una vez que ya, porque ni hablar, nuestra rama tiene, dentro del derecho privado tiene autonomía, ¿no es cierto? Pero acá lo que estamos analizando es que la autonomía implica independizarse de lo que le da origen una vez que nace. Esto significa, es algo, por ejemplo, que comparten las obligaciones con otros títulos de crédito, por ejemplo, un pagaré, por ejemplo, una letra de cambio, por ejemplo, un cheque. Les pongo estos ejemplos porque por ahí puede ser que les suene. Fíjense qué es lo que sucede. El pagaré, yo, por ejemplo, me voy a firmar un contrato de locación, y el locador, que es el dueño del inmueble, me pide en garantía que yo firme un pagaré por cada mes de vigencia de la locación. Entonces, él se asegura, por eso es que se firman en garantía, él se asegura que si yo no pago el alquiler, tiene una vía muy rápida para poder cobrar lo que yo le debo, que es una vía ejecutiva de justamente ejecución de ese título de crédito que se llama pagaré. ¿Qué significa esto? El pagaré, cuando nace como acto, cuando nace como título de crédito, ya no, digamos, se vuelve autónomo o se independiza de la relación que lo hizo nacer o que le dio origen. Entonces, cuando ese locador lleva ese pagaré ante un juez para ejecutárselo a su deudor, que es el locatario, el juez ya no le pregunta al locador por qué tiene ese pagaré, cuál es la relación, entre paréntesis sería el contrato de locación, que motivó la firma de ese pagaré. Ya el juez no indaga. Eso significa que el pagaré nace como título de crédito y se vuelve autónomo de la causa que le dio origen, en este caso, el contrato de locación. Bueno, algo similar pasa con las obligaciones. Les explico primero porque por ahí con el pagaré es más fácil de entender. Con las obligaciones pasa algo exactamente similar. Pensemos en un contrato. El contrato es causa fuente de obligaciones. Un contrato de locación, por ejemplo, un contrato de compra-venta.
dijimos en la clase anterior, es la causa fuente de obligaciones, es la más importante fuente de donde las obligaciones nacen o emergen. Una vez que las obligaciones nacen, ya no importa, digamos, las prestaciones quedaron asumidas entre las partes, sean recíprocas o sean unilaterales, y ya no importa la causa que les dio origen, o sea, pasa lo mismo, la obligación nace de esa causa fuente, o nace de ese contrato, o de ese delito, por ejemplo, como hablábamos del caso del accidente de tránsito, el accidente se produjo, la obligación nació, y ya se desprende, se independiza, cobra vida, digamos, separada de esa causa fuente, que si bien es un elemento esencial y es de importancia para hacer nacer la obligación, una vez que la obligación nació, vive por sí misma, ¿sí? Es esa característica que tienen en común. Sí, escucho. Sí, en el caso de, ¿cómo era? Que uno haga un préstamo y hace firmar un pagaré. ¿Se puede hacer eso? Bueno, en el caso de un préstamo, ahí hay que ver si el que te presta, o sea, el prestamista, digamos, entre comillas, es una persona humana o jurídica que usualmente se dedica a esa actividad. ¿Por qué digo esto? Porque también van a encontrar con que hay un tipo de pagaré que la jurisprudencia ha llamado pagaré de consumo. Por ahí si leen la jurisprudencia local, hace muy poco, si mal no recuerdo, el año pasado o el anterior, hubo incluso un fallo plenario de nuestra Cámara de Apelaciones de la capital, donde el juez sí puede indagar, digamos, desoyendo este carácter de la autonomía, sí puede pedirle al acreedor que acredite o que fundamente cuál es la relación que le dio origen al título de crédito. Esos pagarés se llaman pagarés de consumo. ¿Por qué pasa esto? Porque, fíjense esta situación. Yo les comenté el caso del pagaré en el contrato de locación. Pero fíjense, si yo voy, por ejemplo, a una financiera, qué sé yo, Credipaz. Me voy a Credipaz y me quiero comprar una heladera, entonces me voy y saco el famoso crédito personal, el préstamo personal. Bueno, me da esa financiera, me da el dinero y yo firmo un pagaré en garantía, ¿sí? No pago, entonces esa empresa, Credipaz, inicia el cobro de ese pagaré. Hasta allí pareciera no haber diferencia, tengo un pagaré en la mano, el mismo que tiene el locador para asegurarse el pago de los alquileres. Sin embargo, jurisprudencialmente se entiende que sí hay diferencia entre un título de crédito y el otro, porque en este caso, como la deuda fue asumida para consumo, o sea, fue asumida dentro del marco del derecho de consumo, el juez tiene mayores facultades para indagar acerca de la relación preexistente al pagaré. Fue una jurisprudencia muy, muy controversial en nuestra ciudad capital, porque obviamente el acreedor o los acreedores, imagínense el acopio de pagarés que tienen ese tipo de empresas, y de repente presentan a rolete los juicios ejecutivos cuando van venciendo las deudas y no son pagadas. Los estudios jurídicos presentan demandas en gran cantidad, y que de repente venga el juez y le diga: momento, acreedor, usted tiene que justificar cuál es el origen, digamos, cuál es la relación de fondo que lo liga a usted con el deudor y que justifica que usted venga a ejecutar este pagaré. Por eso les decía, pareciera que es como un híbrido que quedó en el medio, digamos, que es un título de crédito, pero que los jueces pueden desoír este carácter de la autonomía, en tanto sea en el marco de relaciones de consumo. Lo aclaro porque por ahí puede ser que lo hayan escuchado. Por ahí, doctora. Doctora. Sí, Gabriel, ibas a hablar, no sé si alguien más. Carolina Sí. estaba hablando, sí. Perdón, que termine Carolina, después
No, es una intriga por ahí, también hay, por ejemplo, prestamistas, no digamos de una financiera, sino gente que son prestamistas. Bueno, pasa lo Este, mismo, se les aplica igual. mm, Se les aplica igual. O sea, el juez les ok, puede, como ese prestamista se dedica, es como si actuara como financiera, digamos. ¿Sí? Si yo tengo, ¿cómo lo ok, sé? Porque de repente tengo que Juan Pérez, prestamista, lo tengo de actor en 50 causas en el juzgado. Entonces es lógico que se dedica a prestar dinero, ¿no es cierto? O sea, por más de que yo no vaya, no lo tenga inscripto, digamos, como persona jurídica, lo tengo como acreedor en una multiplicidad de procesos. Entonces, la jurisprudencia se le aplica igual. Este criterio de los jueces se les aplica igual. ¿Sí, Gabriel? Eh, Doctora, no conozco el fallo, no conozco la causa que usted menciona, pero me parece que tendría relación con una modificación muy importante que introdujo el Código Civil y Comercial en materia de derecho de defensa al consumidor, como es el artículo 11 del Código Civil y Comercial, que habla del abuso de la posición dominante, y lo mismo el artículo 987, que habla de la norma más favorable al consumidor. Supongo que se refiere a eso el fallo que usted está mencionando. Y también tiene que ver. El derecho de consumo, ustedes van a ver, van a darse cuenta cuando lleguen a contratos, es del derecho privado es de lo más moderno que hay. Entonces, se aplica muchísimo hoy en jurisprudencia y se aplica a ámbitos donde antes no se aplicaba. Y como tiene principios jurídicos que le son propios, como esto que mencionás, Gabriel, del tema de defender a la parte débil de la relación, de que el juez pueda aplicar interpretaciones que le sean al deudor más beneficiosas, hace que muchas veces los criterios de los jueces que hasta el momento venían aplicando muten, produzcan esta variación en defensa de ese sujeto que se considera que el legislador tiene que defender, porque como vos decís, es de las dos partes, de acreedor y deudor, es el que no tuvo de seguro posibilidad de negociación, el que no tiene posibilidad de defenderse en juicio en forma adecuada, entonces muchas veces son procesos, sobre todo en materia ejecutiva, que si le damos arranque como juzgado, le permitimos que el acreedor avance, muchas veces llegan al embargo del sueldo o al embargo de un inmueble, por ejemplo, en miras a cobrar, y tal vez la persona ni se enteró, porque muchas veces falseamos, imagínense la cantidad de personas que tienen esto como práctica habitual también, ¿cierto? O sea, el que va a tarjeta naranja y se saca la tarjeta, después va a Credipaz y toma un crédito, después, y ya sabe que no va a pagar. Entonces también esa persona se coloca en una situación de vulnerabilidad, pero que el legislador, por razones de orden público, debe proteger y permite al juez darle mayor atribución en la investigación de esa relación. Algo que por ahí no es propio del ámbito comercial, porque tenemos, la premisa es la autonomía de la voluntad. Si vos pusiste la firma, el juez puede perfectamente presumir que vos estuviste de acuerdo con el punto y coma de todo lo que firmaste. Sin embargo, todo lo que es derecho de consumo hoy hace que se analice, porque justamente hay una parte que hay que resguardar desde el punto de vista jurídico. Entonces, a partir de ahí, el juez tiene muchas más atribuciones, y obviamente la parte desfavorecida, la parte deudora, tiene más derechos, que es también En, otra... en los contratos Doctora, le de adhesión es consulta. una utopía hablar de la autonomía de la Autonomía de la voluntad voluntad, sí, de ni parte hablar. del consumidor. Eso nosotros lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a causa fuente, como relaciones contractuales de hecho, por ejemplo, o lo que es el cuasi contrato, ya para que ustedes vayan viendo cómo juega la autonomía de la voluntad que no siempre que hablamos de un contrato hablamos exactamente de autonomía de la voluntad. Lo diferimos para aquella oportunidad. Si alguien más iba a hacer alguna consulta o a...
quería hacer una consulta en el caso específico de la pregunta de la compañera, quien se refería a los prestamistas particulares. ¿Estaríamos hablando de una usura, doctora, que estaría prohibido por ley en ese caso particular? Bueno, eso es, digamos, la fijación de las tasas de interés cuando uno toma deudas. En principio, digamos, yo tengo un margen de autonomía de la voluntad, para ponerlo en términos que ya venimos manejando, de libertad, pero hoy, como estamos hablando de lo mismo, el juez puede analizar. Entonces, a través de esto que menciona Gabriel, de tratar como cláusula abusiva aquella cláusula donde el interés que se fija es superlativo conforme a lo que se acostumbra en el lugar, o es desproporcionado en razón de la deuda. Ya lo vamos a ver también cuando veamos obligaciones de dar suma de dinero, todo lo que es el mundo de los intereses. Obviamente que roza lo que vos decís, pero ahí si no lo vamos a discutir judicialmente, estamos al horno, digamos, porque como lo que se firma es lo que yo consiento, si yo puse mi gancho, se supone que estuve de acuerdo, que presté mi conformidad, mi consentimiento. Entonces, si luego resultó ser que no, porque firmé porque necesitaba el dinero, y bueno, podré ir a discutir judicialmente cuando me vengan a ejecutar esa deuda y aparezca la bocha de intereses que tenga que pagar, que no sean, digamos, los ajustados a derecho, ¿no es cierto? Pero obviamente discusión judicial mediante, ¿sí? Claro, Bueno, ahí en este caso el principio de la autonomía. claro, porque En ustedes este tienen caso que que tener ustedes siempre estaban... presente eso. Una vez que la obligación nace, ya se desprende de la causa. Entonces, a partir de allí, por más de que yo haya necesitado la causa fuente para que la obligación nazca, porque la causa fuente es un elemento esencial, es un factor que hace a la existencia misma de la obligación, una vez que la obligación nació, ya tiene vida propia. Entonces ya no importa si nació de un delito, de un cuasidelito, de la ley, de un contrato, de un cuasicontrato, de una relación contractual de hecho, de una voluntad unilateral, todo el catálogo de causas fuentes que vamos a analizar en la unidad 2. Claro, luego nació, listo, de allí sigue. A partir de allí continúa su vida en forma autónoma, en forma independiente. Bueno, el doctor Claps, para los que están siguiendo su bibliografía, agrega otros 3 caracteres que no son menos importantes de los que venimos viendo, que tienen de alguna manera que también pintan el escenario de nuestro objeto de estudio, que son la patrimonialidad, que obviamente estamos hablando de un objeto de estudio que tiene carácter económico. Acá, como les dije desde la clase 1, vamos a tocar el aspecto patrimonial de la relación jurídica. Entonces hablamos de contenido económico, hablamos de lucro, hablamos de intereses de índole pecuniario. Entonces es lógico que estemos dentro del ámbito del derecho privado, pero a la vez de relaciones de carácter patrimonial, teniendo en cuenta que junto con los derechos reales y los derechos intelectuales conforman el trío de lo que son los derechos patrimoniales. O sea, estamos hablando de 3 grupos, de 3 objetos de estudio distintos, pero que tienen ese elemento en común, que es la patrimonialidad, a diferencia de aquellos derechos extrapatrimoniales, como por ejemplo los derechos personalísimos, por ejemplo, de los que hablábamos la clase anterior, que ya no tienen contenido económico. Acá hablamos de contenido económico en su máxima expresión, ¿sí? También el doctor Claps refiere en su bibliografía que las obligaciones tienen carácter compulsivo. ¿Y esto qué significa? Que más allá de que las partes puedan bregar por el cumplimiento voluntario de la deuda, de que el deudor, vencido el término que tenía, pague, existe la idea de que no tiene una libertad absoluta en lo que refiere al pago. O sea, desde que el deudor asume la obligación, se encuentra compelido a pagar, ¿sí? O sea, esta idea de
que nos constriñe a pagar algo a otro, que decía Justiniano, está presente en la obligación. No estamos hablando de un deber libre, por ejemplo, como hablaba Binder en su teoría de la naturaleza jurídica, como si el ser humano tuviera, digamos, la facultad de cumplir o no. No, no, de ninguna forma. El deudor está obligado a cumplir, asume esa conducta, ajustar su comportamiento a esa conducta, a pagar la deuda que asumió. Y tal es así que si no lo hiciera en forma voluntaria, el acreedor tendrá todas las herramientas legales que el sistema jurídico le prevé para posibilitar la ejecución forzada de la deuda. No es que la cosa va a morir allí en el intento y el acreedor se va a quedar de brazos cruzados. No, como el propio 724 dice, en la segunda parte, muy importante, y en el caso del incumplimiento, obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés, justamente porque la idea de la compulsión, de que hay una constricción y no una libertad absoluta por parte del deudor, está presente en la obligación, ¿sí? O sea, cuando hablo de obligación ya esa idea tiene que venirme a la mente. Y por último, también algo que va a aparecer en el cuadro de los derechos comparativo con los derechos reales, las obligaciones tienen carácter relativo. ¿Esto qué significa para avanzar ya en esa pequeña diferencia con los derechos reales? Que la relación jurídica se entabla e interesa y afecta únicamente a quienes son parte de ella. Esto quiere decir, al acreedor y al deudor, o aquellos varios si hubiere pluralidad de sujetos, ¿no es cierto? Pero de ninguna forma afecta a terceros, y de ninguna forma afecta a quienes no han sido parte inicial de esta obligación, ni que se incorporen luego, ¿no es cierto? O sea, personas que nada tienen que ver con el vínculo quedan realmente afuera de los efectos que va a producir la obligación. ¿Esto qué quiere decir? Que el acreedor va a poder oponer su derecho y va a poder utilizar todas esas herramientas legales de las que hablábamos recién, únicamente respecto de su deudor, ¿no es cierto? Es a él a quien va a direccionar todo su poder de agresión patrimonial en caso de que no cumpla la deuda, ¿sí? En cambio, para ya hacer el parangón, los derechos reales tienen carácter absoluto. Esto significa que yo, como titular del derecho real, tengo la posibilidad de oponer mi derecho frente a todos, frente a toda la sociedad, ya no frente a un sujeto en particular, sino frente a toda la sociedad en general. Por ejemplo, si hablamos del derecho real por excelencia, que es el derecho de dominio, el derecho de propiedad, el considerarme dueño de una cosa, yo soy dueña de una cosa no solamente ante una persona, ante Juan, soy dueña ante Juan y ante toda la sociedad que me rodea. Y puedo hacer respetar, hacer valer ese derecho de propiedad frente a cualquiera que quiera venir a poner en jaque esa potestad, ¿no es cierto? Por lo cual, si alguien viniera y dijera, no, vos no sos la dueña, soy yo la dueña, puedo, si yo tengo un derecho real constituido conforme a lo que la ley establece, que lo vamos a ver también, esto es contenido de nuestra materia cuando lleguemos a obligación de dar cosa cierta, vamos a ver que esa persona puede hacer valer ese derecho y ganar en un juicio, en un eventual juicio, a cualquier otro que le venga con algún otro tipo de documento, con algún otro tipo de situación jurídica, a cuestionar si yo soy o no la propietaria de una cosa. Obviamente tendrá que ver con la naturaleza de la cosa, si es inmueble, si es mueble, registrable o no registrable, y obviamente con la constitución de ese derecho, si el derecho real está constituido legalmente o no llegó a constituirse como derecho real y quedó como derecho meramente personal, ¿sí?
Eso lo dejamos ahí también en punto suspensivo para cuando lleguemos a la unidad 3. La unidad 3 es infinita, como ven. Bueno, igualmente esto lo vamos a volver a mencionar cuando veamos el jueves el cuadro, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda respecto de los caracteres? Si no, avanzamos con evolución histórica y naturaleza jurídica. ¿Estamos bien de hora? Bueno, vamos a hacer muy breve, muy breve, la evolución histórica del derecho de las obligaciones. Si quieren ir mirando en el PowerPoint está hecha la breve reseña que vamos a hacer. A ver si puedo ya seguimos desde, les comparto la pantalla para seguir desde ahí. A ver, aguárdenme. Compartir pantalla. Bueno, diapositiva. A ver, esto es lo que ya vimos. Bueno, esto es lo de los caracteres, fíjense que está todo lo que estuvimos mencionando, ¿sí? Bueno, vamos a evolución histórica entonces. Bueno, la evolución histórica, como la mayoría de las ramas del derecho vigente, tienen su génesis en el derecho romano, ¿no es cierto? Nuestro derecho de las obligaciones no es ajeno a ese mismo origen que está en el derecho romano. En el derecho romano pasaba algo muy singular respecto de la relación entre los dos sujetos de los que estamos hablando desde el principio, este acreedor y deudor. ¿Por qué? Porque en el derecho romano, imagínense aquella situación que grafican muy bien las películas que hemos visto de aquel tiempo, la relación era más parecida a lo que es un derecho real que a lo que actualmente nosotros conocemos como obligación y el artículo 724 define, ¿sí? ¿Por qué digo esto de que la relación era más parecida a un derecho real? Porque se concebía que el acreedor era prácticamente el propietario o dueño del deudor. O sea, en los términos que les decía recién, el derecho real, como si ejerciera un derecho real de dominio sobre el deudor. Y el deudor, que obviamente revestía una posición muy inferior al acreedor, no tenía mayor posibilidad de decidir si iba a cumplir o no con sus deudas, si iba a pagar o no sus deudas. Por el contrario, el deudor estaba realmente en una situación de constricción, inclusive desde el punto de vista físico. Es decir, si el deudor no pagaba, el acreedor tenía derechos sobre el deudor, inclusive en el sentido humano. Podía, como menciona el PowerPoint, podía reducirlo a la esclavitud, podía aprisionarlo, también podía venderlo y podía obviamente producir su muerte. La idea que se grafica en el derecho romano de esa persona que tenía varios acreedores y no les había pagado sus deudas, y que termina, digamos, muerto y repartido entre, digamos, físicamente entre sus acreedores como parte de pago, digamos. Bueno, por supuesto que en este sentido, el foco que el acreedor ponía estaba específicamente direccionado a la persona del deudor, ¿sí? El vínculo, como menciona allí, se materializaba con la utilización de una cadena que se llamaba nexum, que ligaba obviamente físicamente al deudor con su dueño, que era el acreedor. Existió luego, con el paso del tiempo, una sucesión de leyes que producen un proceso de dulcificación de la situación del deudor o de mejoramiento de la situación del deudor dentro del propio derecho romano, como tienen allí la ley Poetelia Papiria, la ley Valia y la ley Julia,
donde comienza este viraje que hace el acreedor en su interés, empezando a poner foco ya no en la persona del deudor, sino en el patrimonio del deudor. Ya deja de interesarle al acreedor cómo es su deudor físicamente, sino qué tiene su deudor para responder por el pago de sus deudas, ¿sí? Bueno, ese proceso así muy sucintamente relatado, digamos, llega a su punto cúlmine en este proceso de morigeración que va sufriendo, digamos, la situación digamos, no sufriendo, sino que va teniendo la situación del deudor con el derecho canónico. Ustedes saben que los papas, a través de sus encíclicas, han hecho gran aporte al derecho, y esas encíclicas, esto que conforma el derecho canónico, han servido para introducir principios generales del derecho, no solamente del derecho de las obligaciones o del derecho privado, sino del derecho en general, principios que incluso continúan en plena vigencia, en absoluta vigencia, hasta nuestros días. Entre esos principios, de los que han tenido gran incidencia en el derecho de las obligaciones, en la evolución del derecho de las obligaciones, encontramos, por ejemplo, el principio de la buena fe, de la bona fides, que incluso ya en este código civil y comercial se recepta en numerosos artículos. Fíjense, como aparece allí mencionado, se decide, el legislador en este código actual, se decide por introducir una norma ya en la antesala de lo que luego va a ser la regulación específica de cada área del derecho civil y comercial, en el título preliminar. O sea, ya en el propio título preliminar, en este artículo 9, el legislador decide introducir el principio de la buena fe. Y luego, en cada una de las materias, en el derecho de las obligaciones, en el derecho de los contratos, por ejemplo, aparecen normas específicas. Por ejemplo, en nuestro caso, el artículo 729, que aprovechamos para leer, ya con carácter, digamos, particular para nuestra materia. ¿Qué dice este artículo? Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe. O sea, va reproduciendo esa norma que con carácter general establece el artículo 9, que reza: los derechos deben ser ejercidos de buena fe, nada más, y que también se reproduce, como les decía, en el derecho de los contratos, por ejemplo, en el artículo 961, cuando dice: los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, punto suspensivo. Bueno, y que justamente tiene su raíz en el derecho canónico. Otro de los principios que también han tenido gran incidencia es el abuso del derecho, otro artículo que también ha sido, digamos, colocado metodológicamente en el título preliminar del código. O sea, con la misma importancia que el principio anterior, lo encontramos hoy en la puerta de entrada de todo lo que es el código, de todo lo que luego el legislador regula en los libros que siguen. Algo que seguramente ustedes ya han estudiado en Derecho Civil, parte general. También en nuestra materia aparecen teorías que nosotros vamos a analizar bastante más adelante, por ejemplo, la teoría de la imprevisión, la teoría de la lesión, que seguramente sí estudiaron en Derecho en parte general, y obviamente todo lo que hace a la interpretación favorable a la parte débil, que es una idea que ya sigue hasta la modernidad, pero que tiene también su génesis desde el derecho canónico, teniendo en cuenta todo el marco, digamos, que esta rama del derecho le da al derecho privado, llega hasta la actualidad. ¿En qué situación nos encontramos hoy respecto de esta evolución histórica? Ya lo que en el derecho romano comenzaba
a gestarse, hoy es regla, ¿no es cierto? Hoy la situación está dada porque el interés del acreedor está ya focalizado estrictamente en lo que refiere al patrimonio del deudor, a tal punto que hay una prohibición de ejercer violencia física contra el deudor, o sea, algo que en el derecho romano era regla, hoy ya no hay, no tiene aplicación en nuestro código, y tampoco ya en el código de Vélez-Sarsfield. En el código de Vélez-Sarsfield inclusive había una norma específica donde él había puesto esto por escrito, de que no se podía ejercer violencia física sobre la persona del deudor, y hoy ya no es necesario, porque estando en un Estado de Derecho, donde yo ya tengo creado toda una estructura judicial para lograr ejercer mis derechos y dirimir las contiendas en forma ordenada y en forma civilizada, ya es una norma que queda redundante en un código de esta naturaleza. Pero está como digamos, la explicación viene al caso. Ya no, básicamente lo que en el derecho romano era regla, hoy no tiene aplicación, salvo el caso de la prisión por deudas. Porque así como en el derecho romano, en la actualidad hay aún dos supuestos en los cuales el deudor podría, ante el no pago de una deuda que tiene naturaleza pecuniaria, terminar privado de su libertad. ¿Alguien sabe cuáles son esos supuestos? Descartada la respuesta para los que ya han escuchado esta clase en años anteriores. Para los nuevos, por ejemplo, ¿alguien sabe a qué estoy refiriendo? Doctora, se está refiriendo a cuestiones impositivas, la ley penal tributaria. Sí, ese es un supuesto. ¿Y el otro? Al caso de los deudores antes. Exactamente, al caso del deudor de alimentos. Entonces hay dos supuestos que, si bien no están regulados por normas de carácter civil, sino que están regulados por normas que tienen naturaleza penal. El caso del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar es una norma que ustedes van a estudiar en derecho penal, y el caso de la evasión fiscal es una norma de carácter penal tributaria, pero que ustedes si analizan la situación que da origen a la aplicación de esas normas, estamos hablando de incumplimiento de una obligación pecuniaria, de una obligación de dar suma de dinero. Específicamente en el caso de la obligación alimentaria no hay margen de duda, y en el caso de la evasión fiscal, obviamente que si dejo de pagar los impuestos que debo al Estado, aplica la misma regla. O sea, si comienzo a evadir, la norma es igual, digamos, prevé la misma sanción de naturaleza penal, que es la privación de la libertad. Pero en ambos casos, la base, por más, reitero esto porque ustedes dirán, bueno, pero eso es derecho penal. Sí, es derecho penal, pero el origen de que yo tenga que aplicar esa pena penal es justamente el incumplimiento de una obligación. Bueno, y hay otra situación que también es válida mencionar cuando hablamos del estado actual, digamos, de la evolución histórica, que es que este proceso de protección que el derecho comenzó a hacer del deudor, no solo va a producir esta variación de que el acreedor ya no pueda ejercitar sus acciones para atender al cobro de su crédito respecto de la persona, sino que tenga que ir a buscar el patrimonio del deudor, sino que el derecho a la vez ha establecido que tampoco todo el patrimonio que tiene el deudor puede ser atacado por los acreedores. O sea, yo como acreedor no solamente no puedo ir contra la persona física del deudor, sino que tampoco puedo ir contra todo el patrimonio. O sea, mi poder de agresión patrimonial también tiene un límite que en el caso nuestro encuentra expresa consagración legislativa en el artículo 743 y 744 del Código,
que a la vez tiene una relación de concordancia, son prácticamente normas idénticas con el artículo 200, esperen que lo ubique, 200 creo que es el 42, ya les confirmo bien, que vamos a leer y muy brevemente a analizar. Sí, 242. Fíjense, Profe, ¿hay porcentaje para eso? ¿a qué te referís para eso? En el caso de que, por ejemplo, para sacarle, o sea, tienen un porcentaje en que le puedan, el acreedor, digamos, el deudor no puede pagar todo, y cómo hacen con el patrimonio en caso que tenga que deuda y Bueno, que ahora lo pagar. comentamos, sí. Ahora lo comentamos. Eso depende del tipo de bien que el acreedor quiera atacar, ¿no es cierto? A ver, alguien que haya, que se haya posicionado en el 743 y otra persona que ya busque el 242. Doctora. Bueno, a ver. Yo tengo el 242. Bueno, dale, vamos con eso. ¿Lo leo? Doctora, Por favor, el 242. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Bueno, ahora retengan ese artículo, déjenlo a mano, y otra persona lea el 743. Van a ver que son normas prácticamente idénticas. Bienes que constituyen la garantía. Sí. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Bueno, fíjense que el principio general que engloban estos dos artículos es el mismo. El patrimonio es la garantía común de los acreedores. Artículos 242 y 743, ¿sí? Esto muchas veces se suele decir es la prenda común de los acreedores, pero es lo mismo, funciona como garantía, ¿no es cierto? El patrimonio que yo tengo funciona como garantía de las deudas que asumo. Esa es la regla general. Ahora, no todo ese patrimonio. ¿Por qué? Porque el mismo artículo dice, excepto que se trate de bienes que hayan sido declarados inembargables o inejecutables. Contra bienes que hayan sido calificados de esa forma, no puedo avanzar. ¿Esto qué significa? Que como acreedor va a tener que buscar otro tipo de bien que no esté enlistado en con esos caracteres para poder cobrar. Esto pensemos, para que ustedes se posicionen en la idea de cuándo se presenta. Estamos hablando de una persona que asume una deuda con uno o con varios acreedores, y vencido el término que tenía, no paga. O sea, voluntariamente no se produce el pago de la deuda, y el acreedor debe entrar en esa segunda parte del 724 de obtener forzadamente la satisfacción del interés o el cumplimiento de la prestación. Como llega a la fase forzada del pago, es el acreedor el que debe buscar de dónde se va a cobrar, ¿no es cierto? Porque lógicamente el deudor no pagó, entonces tengo que ver cómo voy a obtener el pago de la deuda, ¿no es cierto? Imaginemos que fuere dinero, lo más sencillo. El deudor tomó un crédito de 100.000 pesos, vencido el plazo, no lo devolvió. Entonces el acreedor debe salir a buscar de dónde cobrarse esos 100.000 pesos. Yo sé que la vía de la violencia física no puedo emplear, entonces tengo que ir a utilizar, digamos, las herramientas jurídicas, legales. Bueno, yo sé como regla, por estos dos artículos que mencionamos, que el patrimonio de ese deudor es de donde yo tengo que ir a buscar con qué cobrar. Excepto que
el bien o los bienes que a mí me interesen estén englobados en esta norma que vamos a ver a continuación. En principio hay otras, en otros códigos hay otras normas, ahora lo vamos a decir al final, pero en principio en el 744, que es el que dice de acá no. O sea, el 744 es el que establece el límite. Y esto lo mencionamos en este estadio porque justamente venimos de un proceso de dulcificación de la situación del deudor, de morigeración de esa situación tan penosa que el deudor tenía en el derecho romano, al punto tal que incluso desde el punto de vista patrimonial también hoy encuentra un resguardo. Que el legislador diga, bueno, sí, usted va a responder por sus deudas con lo que tiene, excepto esto. Bueno, ¿cuáles son esos bienes que están, como dice el código, excluidos de la garantía común? Tenemos varios incisos, vayan siguiendo la lectura conmigo. Dice el inciso A: las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos. Bueno, ¿a qué refiere este inciso? Es muy gráfico, ¿no es cierto? No hace falta mayor explicación, pero es un gran avance respecto de lo que decía Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield hablaba del lecho cotidiano del deudor y su familia. Ya este código decide apartarse de la expresión lecho cotidiano, porque el lecho cotidiano refería únicamente a la cama, el lecho, real, en términos estrictos. Entonces se pensó que la expresión ropas y muebles era más abarcativa. Aclaro esto del lecho porque por ahí al código viejo se podía malinterpretar que se refería a la casa donde el deudor vivía, y esto no era ni es así. Esto entre paréntesis lo aclaro. Para que un inmueble tenga carácter inembargable o inejecutable, debe estar inscrito en el registro de la propiedad inmueble como al régimen de vivienda única, o sea, lo que en la legislación anterior era el bien de familia, el denominado bien de familia, que digamos importa que se trate de un inmueble único donde reside el grupo familiar, que son constituidos como beneficiarios de ese régimen, y que de alguna forma le brinda protección, que ese inmueble no pueda ser en principio, porque hay excepciones, atacado por los acreedores, ¿sí? Hay excepciones que ustedes las van a estudiar seguramente en derechos reales, cuando estudien lo que es bien de familia. Bueno, a todo esto, ¿por qué les hago esta mención? Porque cuando Vélez Sarsfield hablaba del lecho cotidiano del deudor y su familia, no refería al inmueble. Lo mismo, este código tampoco se refiere al inmueble, sino que específicamente habla de ropas y muebles. Pero acá también hay que hacer otro agregado. Cuando dice de uso indispensable para el deudor y su grupo familiar, es realmente en términos de lo que es indispensable, o sea, algo de lo cual no se puede prescindir para vivir, ¿no es cierto? Y acá la jurisprudencia es la que siempre nos va a marcar la cancha respecto de este punto, porque imagínense que es un artículo, es un inciso, que en el caso concreto puede ser muy, digamos, maleable. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la casa del deudor, específicamente donde vamos a encontrar las ropas y muebles, o sea, imagínense ustedes, el acreedor va a pedir el embargo de algún bien, entonces va a ir el oficial de justicia, representante del juez, va a ir junto con el acreedor o su representante al domicilio del deudor, y allí se va a encontrar con las ropas y muebles. Ahora, determinar qué es inembargable y qué es embargable es algo muy fino, ¿no es cierto? Es algo que en cada caso concreto puede definirse en uno u otro sentido. Y acá yo siempre les comento dos cosas. Una, que hay una situación lógicamente contextual del lugar donde nosotros vivimos que hace que haya bienes que en nuestra, digamos, zona se consideren indispensables. Por ejemplo, el aire acondicionado. Yo pienso que acá en Corrientes un aire acondicionado puede ser un mueble
que es indispensable para vivir, ¿no es cierto? Ahora, si dentro del domicilio del deudor yo encuentro un aire acondicionado en cada ambiente de la casa, ahí ya tengo que poner el freno. ¿Por qué? Porque puede tal vez 1 o 2 aires acondicionados ser considerados indispensables, pero no los 5 que tiene en cada ambiente de la casa, ¿sí? En el mismo sentido, si yo pienso que de una diligencia que se está realizando en el sur del país, en la Patagonia, no voy a pensar que el aire acondicionado es un bien indispensable. Sí voy a considerar que la calefacción es un bien indispensable, ¿no es cierto? O sea, hay cuestiones que realmente tienen que ver con el lugar y el momento donde uno se encuentra. Pero además, como también esto es algo que lo explicamos hasta el hartazgo en la carrera de martillero público, porque justamente el martillero es el técnico idóneo en acompañar al acreedor en realizar este tipo de diligencias, y muchas veces los martilleros son oficiales de justicia, es algo que hay que también poner atención en la cantidad de personas que habitan en el inmueble. ¿Por qué? Porque el código es claro, el código habla del deudor, su cónyuge o conviviente, o sea, su pareja y sus hijos, o sea, los que viven en el inmueble. Ahora, si son 4 personas en total, y entramos a la casa y encontramos un juego de comedor donde hay una mesa y 8 sillas, bueno, indispensables para el deudor, su cónyuge y sus hijos serán 4 sillas, ¿no es cierto? Las otras 4 no pueden tener el mismo carácter, porque no son indispensables. A mí me alcanza con que cada uno se siente en una silla, y hasta allí llegará el carácter que imprime este inciso. Pero lo demás será embargable por el acreedor y podrá terminar en una subasta, porque esto hacia dónde nos conduce en definitiva, hacia lo que va a ser un remate judicial de esos bienes, para que el acreedor pueda percibir de lo que se recauda, de lo que se obtenga de ese remate, el cobro de su crédito. Por eso vamos como acreedores al domicilio del deudor a buscar, obviamente, bienes de valor, porque no vamos a rematar un camisón, sino que vamos a buscar aquellos bienes que tengan cuantía suficiente para cubrir nuestro crédito, pero en el límite de nuestro crédito. Tampoco porque estoy ejecutando una deuda de 500 pesos, voy a ir a embargarle al deudor, qué sé yo, un bien, una reliquia, un cuadro, que yo sé que vale 100.000, ¿entienden? O sea, siempre ponderando el monto de la deuda y quiénes se encuentran habitando el inmueble, la situación el tema de los electrodomésticos, el lugar donde me encuentro, y el criterio jurisprudencial. Porque acá al norte se los va a dar el criterio jurisprudencial. Ustedes no van a creer, pero hay bienes que se consideran realmente indispensables. Por ejemplo, un televisor se considera bien indispensable para la vida. Entonces, el televisor va a ser inembargable, pero como les decía, igual respecto de los aires acondicionados, si encuentro un televisor en cada ambiente, lógicamente que uno será indispensable, los demás no. Allí hay que poner especial mirada cuando estamos en el momento de la realización de la diligencia del embargo. Cuando se está produciendo la diligencia del embargo, es allí donde hay que prestar atención. Y obviamente siempre va a quedar en definitiva el criterio que tenga el juez. El juez va a decretar, yo voy a denunciar a embargo, así es, la expresión correcta es esa, yo como acreedor voy a denunciar a embargo, y el juez es el que va a decretar la medida. Entonces, si el juez considera que todo está correcto, jurídicamente correcto, y el deudor nada viniera a decir respecto de que es indispensable, por ejemplo, sino que no dijera nada, se mantuviera en silencio, avanzará el proceso y continuaremos con el trámite del remate. Algo similar, estamos con COVID fuera,
al que está estornudando. Bueno, imagínense esto en una clase presencial, estaríamos todos como, no, bueno. Algo similar pasa con el inciso B, que dice los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Es lo mismo. Si yo voy a ir a buscar bienes a embargo, un caso que nos tocó, que ya lo he comentado en años anteriores, es el de una modista, por ejemplo, y se le había embargado la máquina de coser. Rápidamente vino, una vez que se trabó el embargo y ya el trámite había concluido y ya estábamos, digamos, en el juzgado avanzando con el proceso, se presentó como deudora, como demandada, ejecutada, a decir, no, momento, esa es mi herramienta de trabajo, solicito el levantamiento del embargo. Y efectivamente se le concedió, y tuvo el acreedor que buscar otro tipo de bien. Bueno, en definitiva, todo lo que sea indispensable, no solamente para la vida, sino también para el trabajo, tiene carácter inembargable, ¿está? En cuanto a los sueldos, profe. Bueno, seguimos, antes de llegar a los sueldos, seguimos con el articulado. El inciso C dice, los sepulcros afectados a su destino, bla, bla, bla. Los sepulcros son inembargables. Los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Ojo ahí, si a mí me debe una iglesia, me debe una comunidad religiosa, yo no puedo ir a embargarle los bancos de la iglesia, ¿se entiende? El derecho de usufructo, uso o habitación y servidumbres prediales también son inembargables. Ojo acá el inciso F, las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica. ¿Esto qué significa? Que ese peatón atropellado que hablábamos en la clase anterior, que sufre a partir del accidente lesiones, y que es indemnizado por el responsable del accidente, reparando el daño moral y el daño material ocasionado, ese dinero que percibe ese damnificado es inembargable. Con lo cual, hasta cuidado, porque los propios abogados, cuando quieran ir a cobrarle a su cliente el trabajo que hicieron, van a pedir el embargo a partir de la indemnización, porque la persona gana dinero, entonces rápidamente vienen los abogados a querer cobrar, pero ojo, porque puede ser que hayan sido en reparación de estos dos tipos de daños en particular, y este código prevé que eso tiene carácter inembargable. Lo mismo la indemnización por alimentos, obviamente todo lo que se percibe en concepto de alimentos es inembargable. Y el último inciso dice, los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Esto quiere decir, deja este inciso la puerta abierta, no tiene en consecuencia esta enunciación carácter taxativo, sino meramente enunciativo o enumerativo, o sea, es una norma abierta que se va a integrar con otras normas, como les decía al principio, que en cuerpos separados prevean algún efecto de este tipo. Por ejemplo, el caso del sueldo, de los haberes que se cobren como persona activa o haberes jubilatorios. En ambos casos hay normas específicas que ustedes van a estudiar en derecho laboral, que prevén la inembargabilidad, exacto, la inembargabilidad de un porcentaje que va de la mano del salario mínimo vital y móvil. Por eso no es un monto específico, no es que existe, no, si vos cobrás, te pueden embargar hasta 10.000 pesos de tu sueldo, no, eso es un porcentaje que varía según se supere en una o dos veces el mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque el mínimo vital y móvil, como lo indica la denominación, es inembargable, ¿no es cierto? Entraría en este concepto. Es vital, o sea, es mínimo y vital. Esto significa que por debajo de la persona que tenga su haber como persona, digamos, activa, trabajando en este momento, o que haya estado ya jubilada, que cobre del mínimo vital por debajo, es inembargable el 100%. El acreedor no podría atacar nada de ello. Ahora, en tanto lo supere, allí la norma de carácter laboral prevé
un porcentaje de afectación que va entre el 10 y el 20%, 25% a lo sumo del sueldo, en tanto en lo que exceda del mínimo vital y móvil, ¿sí? Por eso no hablamos de montos específicos, sino de esa relación entre porcentaje y el haber que la persona percibe. Y obviamente ponderándolo con el mínimo vital y móvil que corresponda al momento específico. Ustedes saben que eso se va aumentando a la par de la inflación, se va estableciendo en forma periódica cuál es ese salario del mínimo vital y móvil del que les menciono. Bueno, y otras también normas que prevén inembargabilidad en este sentido, como menciona el inciso H, es por ejemplo los bienes del Estado. Los bienes del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, son inembargables. También acaban de encontrar leyes varias, o sea, si yo quiero embargar un bien de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, bueno, voy a encontrar una norma específica que prevé la inembargabilidad de los bienes del Estado municipal, de la localidad de Corrientes. Así con todos los municipios, provincias y nación. Esto también es una norma importante, porque ustedes imagínense que cuando tienen que cobrarle un crédito al fisco, es un proceso entonces bastante complejo, porque ya no pueden ir a embargar bienes de ese lugar. Entonces, dicho de otro modo, y en términos muy gráficos e impropios, digamos, no es que yo voy a entrar a la municipalidad, así como me fui a la casa del deudor, voy a entrar a la municipalidad y voy a embargar escritorios, computadoras, impresoras, no. El procedimiento para el cobro es un procedimiento administrativo bastante engorroso, pero bueno, que tengo que cumplir si es que quiero que el fisco me pague. ¿Cuál es el procedimiento? Que mi crédito se incluya en el presupuesto, imagínense que es complicado, en el presupuesto del año del ejercicio siguiente. Entonces tengo que completar un formulario en el organismo que corresponda, esperar a que se presupueste el ejercicio siguiente, chequear que mi crédito esté incluido, según el momento del año donde se realice puede diferirse para un año más, porque se corta en el 31 de agosto, o sea que si mi crédito entra antes, puede ser que para el año siguiente esté presupuestado, sino si es post 31 de agosto tendré que esperar al año siguiente. Bueno, es todo un procedimiento interesante, que como abogados no nos es ajeno, porque como abogados vamos a ganarle juicios al Estado. Entonces cuando querramos ir a cobrarle honorarios al Estado, nos vamos a encontrar con este pequeño procedimiento, que muchas veces es un dolor de cabeza, pero bueno, es la ley, es así como está establecido. Y luego, si todo el procedimiento se agotara sin resultado, mi crédito no hubiese sido incluido, recién allí se pierde la inembargabilidad. O sea, recién allá podré ir a embargar, tal vez no materialmente un bien, pero sí, por ejemplo, alguna cuenta bancaria del Estado. Entonces allí sí, tal vez pueda obtener mi crédito en forma rápida. Bueno, y como les decía, otra cuestión, el bien de familia. Cosas para mencionar que están por fuera de este listado que tiene el 744. Es un artículo que es interesante saber, no les voy a pedir que se sepan todos los incisos, basta con que ustedes puedan mencionar 3 o 4 ejemplos de bienes inembargables, de bienes que no son ejecutables, que no pueden ser atacados por el acreedor, como para tener resuelta la idea, ¿sí? Esto para sacarlos un poco de esta enumeración que es bastante larga. Y en definitiva, terminamos con esto que les decía de la evolución histórica, en un proceso de dulcificación del deudor que está en una muy buena posición respecto de lo que originariamente se planteaba en el derecho romano, y que tiene una protección legal superlativa en digamos, comparación con lo que le tocaba vivir en la antigüedad, y que tiene que ver con esto, con el resguardo. Primero con responder por sus deudas con su patrimonio, ya no con su persona, pero también
exceptuando bienes de ese poder de agresión de los acreedores, dejando bienes afuera, bienes que hacen a su subsistencia y a la de su familia. Y también en lo que les decía, que había comenzado con el derecho canónico, estableciendo ya no una interpretación de las normas con carácter de parte débil, de parte así como está el indubio pro reo, ¿vieron? En el derecho penal, bueno, lo mismo aparecía en el derecho de las obligaciones con el indubio pro debitoris, que era el interpretar siempre las normas a favor del deudor. Y hoy con el indubio pro debilis como parte débil de la relación, ya incluso receptando todo lo que es el derecho de consumo del que hablábamos al principio. O sea, el deudor se considera parte débil de la relación, entonces a partir de allí es que tiene todo este sistema de protección en estas normas que acabamos de analizar. Bueno, nos queda muy brevemente la naturaleza jurídica, la vamos a dejar para la clase que viene, que tiene que ver con todo este proceso de evolución histórica. Les adelanto para que cuando lo lean ya vayan haciendo la relación con lo que hablamos hoy. Vamos a analizar 3 grupos de teorías, pero muy brevemente. Se van a encontrar con las teorías subjetivas, que encuentran relación en lo que antiguamente se planteaba en el derecho romano, las teorías objetivas, que tienen ya relación con la evolución posterior que vimos recién de la historia de la obligación, y con la teoría que entendemos se recepta en el artículo 724 con origen en el derecho alemán, que es la del del débito y la responsabilidad. Y hay una teoría más, que es la del deber libre de Binder, que la podemos mencionar también muy brevemente, pero van a encontrar con que hay una conjugación entre la evolución histórica y las teorías que en paralelo se fueron esbozando de la naturaleza jurídica de la obligación. El foco lo vamos a hacer en la teoría del débito y la responsabilidad. Esa es la que me interesa que lean y que traten de interpretar hacia dónde va, qué es lo que propone, qué es lo que entiende que sucede, ¿sí? Y luego ya trabajaríamos entonces con el cuadro de la diferencia entre los derechos patrimoniales, dentro de los derechos patrimoniales, entre los derechos reales y personales, y un híbrido que aparece en el medio, que son las llamadas obligaciones propter rem, también para que vayan comenzando a analizar ya a continuación del cuadro qué pasa con esa figura que involucra caracteres de los dos lados, ¿sí? Bueno, pauso la grabación.